Buenas noches, hermanos, hermanas, saludarles con la paz del Señor a todos los que están conectados. Un jueves más que Dios nos permite estar estudiando, escudriñando la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar, mis hermanos, con el libro de Primera de Corintios capítulo 7, verso 17. Para lo cual esta noche nuestra hermana Tania va a ser la que va a exponer la palabra del Señor. Hermana Tania, tienes la palabra. Amén, gloria a Dios, les saludo con la paz del Señor, hermanas, hermanos, pastor, y a todos los hermanos también que nos están escuchando ahí. Vamos a empezar con una oración, amén. Amén. Inclinamos nuestros rostros y le decimos a Dios, gracias papito Dios, primeramente por un día más de vida, agradecerte papito Dios porque tú nos permites estar en este lugar, agradecerte porque tú nos das ese tiempo, Señor Jesús, agradecerte papito Dios por todo. Así también, Padre, te agradecemos, Padre, por esta exposición también que lo voy a realizar, Señor Jesús, de tu palabra, papito Dios. Te pedimos, Padre, que tú nos des sabiduría e inteligencia para que podamos entender tu palabra, Señor Jesús. Así también me des las palabras correctas, Señor Jesús. Guíame para poder explicar también tu palabra, Señor Jesús. Gracias, papito Dios. Amén, amén y amén. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a hacer una continuación, ¿no?, de lo que la anterior semana se había explicado sobre la duda, que era específicamente sobre si tener o no relaciones sexuales. Esa era la duda que había también, ¿no? Ahora también vamos a continuar con una duda también que había en ese tiempo, ¿no?, en la iglesia de Corinto, que ¿es mejor estar casado o soltero? Y vamos a empezar con el libro de Primera de Corintios, el capítulo 7, a partir del 17 al 40. Amén. Amén. En este tiempo, hermanos, también había esa duda, ¿no? Decían en la iglesia, decían si era bueno estar soltero o era bueno estar casado. Esa era la duda. Y Pablo nos dice, el siguiente, por favor. Nos dice, y empieza con un principio fundamental, ¿no?, que está en el versículo 17. Dice, primero les voy a pedir, por favor, si alguien me podría ayudar con dar la lectura del versículo 17, del 7, Amén. el versículo 17, por favor. Amén. Dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 17. Pero cada uno, como el Señor les repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Amén. En esa parte dice, como el Señor ha llamado a cada uno, así ande, dice, sin importar tu situación, sea casado, sea soltero, sea divorciado, viudo o volver a casarte, ¿no? Dios puede obrar en tu vida en lugar de pensar que podrás o podrán caminar para el Señor cuando tu situación cambie. Camina para el Señor en el lugar donde te encuentres ahora. Lo que quiere decir, hermano, es que te quedes como estás cuando Dios te ha encontrado. Cuando tú le has conocido a Dios, así quédate. Eso es lo que dice aquí. ¿Amén, hermanos? Amén. Amén. Siguiente, por favor. Ahí le voy a pedir también a algún hermano si me podría ayudar el versículo del 18 al 20, por favor. Amén. La Por palabra favor. del Señor dice así. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? No se incircuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Amén. Gracias, hermano. Aquí da un ejemplo, ¿no, Pablo? Dice un ejemplo de este principio en la práctica de la circuncisión. Dice Pablo que si estabas circuncidado cuando te convertiste al cristianismo, está bien, dice.
Si no lo estabas, también está bien. Eso no importa, dice. Lo que importa es servir al Señor donde estamos ahora. También en ese tiempo, hermanos, la iglesia pensaba que al ser cristianos tenía que circuncidarse, ¿no? Entonces, por eso es que que dice Pablo, que si estabas, estás bien ahí. Y si no estás, también estás bien. Eso es lo que dice. ¿Amén, hermanos? Amén. El siguiente, por favor. Le voy a pedir tal vez a algún hermano que me pueda ayudar a hacer la lectura del versículo 21 al 24, por favor. Amén. Por favor, hermano. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, preocuparlo más. Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es de él, Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Amén. 24, ¿no? Sí. Por el precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres, que cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Amén. En esa parte, hermanos, da un ejemplo también de la esclavitud. En ese tiempo, en la iglesia de Corintios también había, ¿no?, esclavos. Y dice, fuiste llamado a ser esclavo, no te preocupes por eso. Un esclavo puede agradar a Dios siendo esclavo. No debe vivir pensando, ahora no puedo hacer nada por Dios porque soy esclavo, ¿no? Pero seguro que podría si fuera libre. Puede y debe ser a Dios como puede hacerlo ahora. Entonces, en ese tiempo, hermanos, en la iglesia también de Corinto había esclavos, ¿no?, que también se han convertido. Y ellos decían que si soy esclavo, no voy a poder, o creía que no puede servir a Dios, ¿no? Pero esto no era así, porque también el esclavo se ha convertido. Pero también le dice el Señor, si eres esclavo y puedes tener tu libertad, hazlo y aprovecha, dice. Entonces, también habla eso, ¿no?, de la esclavitud en ese tiempo. La otra, por favor. Ahí da un ejemplo de la esclavitud también, ¿no? Pero ahora, en este tiempo. Y dice, pero si puedes ser liberado, mejor aprovecha la libertad. Al decir que un esclavo puede agradar a Dios, Pablo no quiere que ningún esclavo piense que Dios no desea su libertad. Si tiene la oportunidad, debe aprovecharla. No os hagáis esclavos de los hombres, dice. Esto es cierto, no solo en lo que respecta a la esclavitud literal, sino también en lo espiritual. Nunca debemos someternos al control o a la influencia inapropiada de otros. Lo que nos dice que si bien había en esos tiempos los esclavos que pensaban que no podían trabajar para Dios por ser esclavos, pero también en este tiempo existen los esclavos, pero de diferente forma, que hay personas que dependen de otras personas. Hay personas que también les dicen, les da condición, bueno, en diferente forma les dice, vestite así, no debes vestirte así, tienes que hacer esto, a la iglesia no se hace esto, tienes que venir a la iglesia así. Entonces, de alguna u otra manera, somos ya esclavos de esas personas. Pero aquí en la palabra dice que no debemos ser así, no debemos ser esclavos del hombre. ¿Amén? Amén. También podemos decir de que hay personas que son fáciles de influenciar, pero nosotros no debemos hacer eso. Entonces debemos esperar o permitir a la persona que sí decida. ¿Amén? Amén. Amén. El otro, por favor. Amén.
le voy a pedir también a otra hermana o hermano que se me podría ayudar con el versículo 25 al 28. Por favor. La palabra del Señor dice así en 1 Corintios 7, del 25 al 28. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará el bien el hombre en quedarse como está. ¿Quién? ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os la quisiera evitar. Amén. En esa parte vamos a, y dices, responder preguntas sobre el matrimonio entre cristianos, ¿no? Dice, el matrimonio no es malo a los ojos de Dios y la soltería tiene sus ventajas. Eso es lo que dice. No debemos confundir de que si tiene ventajas ser soltero, es malo el matrimonio. Entonces, no dice eso. Dice, el matrimonio no es malo a los ojos de Dios y la soltería tiene sus ventajas. ¿Amén? El siguiente, por favor. Dice, el consejo de Pablo, el matrimonio no es malo a los ojos de Dios y la soltería tiene sus ventajas. Dice, es bueno para un hombre permanecer como está. Pablo, al hablar con el hombre que nunca se ha casado, le recomienda que permanezca como está. Es decir, que permanezca soltero o que permanezca casado. Volvemos, ¿no? Como el anterior, el primer versículo, dice, quédate así, como Dios nos ha encontrado, como tú le has conocido a Dios, quédate así. Eso es lo que dice Dios. ¿Estás casado? Quédate casado. ¿Estás soltero? Quédate soltero. Si estás casado, no dejes, no sueltes a tu esposo o a tu esposa. Eso es lo que dice. ¿Amén? Amén. El siguiente. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Ahí tenemos esa duda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Debido a la aflicción. En este tiempo había, dice, algún tipo de persecución o problema local en la ciudad de Corinto. Y debido a esa aflicción, Pablo dice que hay claras ventajas en permanecer soltero o soltera. Además, debido a esta aflicción, un hombre casado también debería permanecer como está. Aquí, hermanos, dice, en este tiempo había una persecución en la ciudad de Corinto, ¿no es cierto? Había persecución. Entonces, en ese tiempo, ¿por qué dice que está mejor estar soltero? Porque si estamos nosotros, o está la persona casada, el hombre está casado, tiende a sufrir más porque había persecución en ese tiempo. Le decía, el hombre casado, si había persecución, le quería matar. Pero el hombre así casado no puede morirse así nomás, porque tiene que, está pensando en su familia, en lo que tiene, una responsabilidad, y le duele más, ¿no es cierto? Tiene sus hijos, piensa en su esposa, piensa en toda su familia. Pero el soltero no quiere decir que no sufre, sí sufre, pero es menos esa responsabilidad, esa aflicción es menos. Eso es lo que nos dice aquí. ¿Amén? Amén. Amén. Dice, ¿estás casado? No busques separarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Dice, Pablo reitera el mismo principio expuesto en 1 de Corintios 7, 17 al 24, lo que nos decía, ¿no es cierto? Sí. Si estás casado, no busques separarte. Estás soltero, no busques esposa. Por eso mismo, porque sabe y ya él ya nos advierte qué es lo que puede pasar si tú cambias eso, cuando nos ha encontrado Dios así. ¿Amén? Amén. Dios puede usarnos justo donde estamos y no debemos apresurarnos a cambiar nuestra posición en la vida. Hay veces que en este tiempo nos apresuramos, el que está soltero quiere casarse rápido, ¿no es cierto? Y el que está casado también, porque la experiencia que ya ha pasado,
quiere tal vez separarse, pero eso recomienda que no, no, ¿cierto? En algunos sí pasa eso, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que recomienda Pablo. Por favor. Amén. Dice Pablo, ciertamente no prohíbe el matrimonio, sin embargo, les dice a quienes se casen, no obstante tendrán aflicciones en la carne, pero no os las evitaría. Pablo sentía, especialmente para sí mismo, para las mayores ventajas se encontraban en la soltería, pero sabía que cada uno su propio don de Dios, ¿no? Dice, ahí cita también un Primera de Corintios 7:7, dice, ¿no? A ver si alguien podría, por favor, dar lectura a ese versículo. Amén. 1 Corintios 7:7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Amén. Es lo que nos dice, ¿no es cierto? No quiere decir que es malo estar casado, tampoco quiere decir que es bueno estar soltero. Entonces dice cómo está. Amén. 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 Amén, gloria a Dios. ¿Alguien si me podría ayudar, por favor, en dar lectura el versículo 29 al 31, por favor? Amén. Por favor, hermano. La palabra del Señor dice así. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta, pues que el que tiene, pues los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Amén. Ahí dice, Pablo advierte contra echar raíces demasiado profundas en un mundo que está desapareciendo. Incluso dice, quienes tienen esposa deben comportarse como si no la tuvieran. Pablo no está fomentando el descuido de los deberes familiares. Eso tenemos que tomar muy en cuenta, sino que anima a vivir como si el tiempo fuera corto. Esto significa que no viviremos como si nuestra familia terrenal fuera lo único que importara, sino que también viviremos con la mirada puesta en la eternidad. Amén. Amén. Dice que el hombre o el casado tiene que vivir como no tuviera esposa, pero eso no debemos confundir, ¿no? No debemos confundir, sino que dice que debemos darle el tiempo necesario a Dios, que tenemos que ponerlo primero siempre a Dios. Amén. Amén. Eso es lo que dice, amén, hermanos. Y también ahí cita un libro que es Salmos 39:5, si alguien me podría ayudar, por favor. Salmo 39, 5. Por favor. Así dice la palabra del Señor. He aquí diste a mis días término corto, y a mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo el hombre que vive. Amén. Dice que debemos nosotros vivir como fuese nuestro tiempo corto, como nosotros supiéramos que ya el Señor ya va a venir mañana o pasado. Así dice que nosotros tenemos que vivir. Amén. 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 Dice, los solteros tienen la oportunidad de servir y agradar a Dios con menos distracciones. Amén. Ya. Mientras va pasando la otra diapositiva, vamos a complementar
Allá está. Dice, los solteros tienen la oportunidad de servir y agradar a Dios con menos distracción. Ahí está, ya habla. Si más antes estaba hablando del matrimonio y de los casados, ahora habla de los solteros. Amén. Ahí le voy a pedir a algún hermano si me podría ayudar en Amén. La palabra del Señor dice así en 1 Corintios de capítulo 7, versos 32 al 35. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre las casadas y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimentos acerquéis al Señor. amén. Gracias, hermano. Amén. En esta parte nos dice que el soltero tiene más oportunidades de trabajar, tiene más tiempo para trabajar para Dios y cumplir también sus anhelos, amén. Eso es lo que dice. Por eso reitera que es mejor, no dice que que lo mejor es estar soltero. No critica que a los que están casados. O sea, dice mejor es estar soltero. Eso es lo que dice, amén. Amén. El siguiente, por favor. Ya. Dice, el casado se preocupa por las cosas del mundo. Eso es verdad. Porque el casado se preocupa más por su familia. Él dice, ¿qué voy a llevar a mi casa? ¿Qué van a comer mis hijos? ¿Qué van a vestir mis hijos? ¿Dónde van a vivir mis hijos? Eso es lo que dice, ¿no? Y siempre anda afanado el casado, siempre anda afanado en las cosas de su familia, del mundo y demás, siempre. ¿Dónde voy a trabajar? Se preocupa más dónde voy a trabajar, qué voy a hacer, cuánto voy a ganar. En eso se preocupa, ¿amén? Las cosas del mundo. Y también dice, Pablo no dice esto para condenar al casado, ahí está. No está diciendo que es malo estar casado. De hecho, Pablo dice que así es como debería de ser para el casado. No está criticando lo que el hombre está afanado, sino que debe ser siempre así. Porque un hombre cuando se preocupa por su familia, en qué va a llevar, eso está bien, dice, ¿no? Entonces, ser para el casado. Hay algo malo si un hombre casado no se preocupa por agradar a su esposa, dice. Y hay algo malo si una mujer casada no se preocupa por agradar a su esposo. ¿Amén? Amén. Entonces dice, está bien, pero también recomienda que primero debemos poner siempre lo que es de Dios. ¿Amén? Amén. Siguiente, por favor. Amén. Dice, es significativo que para Pablo lo más importante en la vida no fuera el amor romántico, sino agradar a Dios. Para él podía agradar mejor a Dios estando soltero, pero otro podría agradar mejor estando casado, todo según nuestra vocación. Vuelve a lo mismo, ¿no es cierto? El que está casado, que dice casado, y el que está soltero, que dice soltero, es todo según nuestra vocación. Es lo que nos dice, amén. Amén. Siguiente, por favor. Estar soltero significaba menos distracciones al servir a Dios. Trágicamente, para muchos cristianos solteros de hoy en día, la soltería es una terrible distracción
En cambio, debería considerar su estado actual de soltería, ya sea temporal o permanente, como una oportunidad especial para agradar a Dios. Nos dice que a veces el soltero ocupa su tiempo para otras cosas y no para Dios, pero debería de darse cuenta que estando soltero tiene más tiempo para trabajar para Dios. Amén. Eso es lo que dice. Amén. 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 También Pablo aborda otra pregunta de los corintios. Dice, ¿debo concertar un matrimonio para mi hija? Ahí habla también ya de los padres, ¿no? Cuando tienen hijos, que están. Y les voy a pedir, por favor, si alguien me podría ayudar en la lectura, versículo 36 al 38, por favor. Amén. Por favor. Amén. Pero si alguno, la palabra del Señor dice así, pero si alguno piensa que es impropio que su hija virgen se le pase la edad y que es necesario casarla, haga lo que quiera, no peca, que se case, pero el que está firme en su corazón sin tener compromiso que lo obligue, sino que el dueño de su propia voluntad ha resuelto en su corazón guardar virgen a su hija, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, pero el que no la da en casamiento hace mejor. Amén. Aquí primero tenemos que aclarar de que cuando dice virgen, se refiere al que está soltero, al hombre y mujer, ¿no es cierto? Dices, recordemos que en esta cultura antigua, los padres de un joven tenían la responsabilidad principal de concertar su matrimonio. La elección entre casado y soltero no era entre lo bueno y lo malo, sino entre lo mejor y lo óptimo. Y para el apóstol Pablo, a la luz de las circunstancias presentes, consideraba que la soltería era mejor. En esos tiempos, y en nuestros tiempos también, no sé si ustedes recuerdan, o les dicen también, les cuentan sus mamás, que antes los papás elegían, se podría decir, a los esposos de sus hijos. Decía, con este tienes que casarte, porque este es de mi pueblo y demás, ¿no? Eso es lo que decían. Pero en ese tiempo también, de Corintios, también era así. Por eso les decía, la elección entre casado y soltero no era entre lo bueno y lo malo, sino entre lo mejor y lo óptimo. Y para el apóstol Pablo, a la luz de las circunstancias presentes, consideraba que la soltería era lo mejor. Amén. Amén. Sigue repitiendo esa parte de que lo mejor es estar soltero. Amén. 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 Un último recordatorio sobre el nuevo matrimonio de las viudas. Ahí está también lo que dice con respecto a cuando uno es viudo y cuando una es viuda. Amén. Una viuda tiene derecho a volver a casarse, pero una viuda cristiana, como cualquier cristiano, realmente solo es libre de volver a casarse con otro cristiano, solo en el Señor. Ahí vamos a entender mejor el versículo 39 al 40, si me podrían ayudar, por favor. Amén. Por favor. Dice así. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Aquí, así como escucharon, también cuando uno es viudo, sí puede volver a casarse, eso es lo que dice, ¿no? Pero también repite y dice que es mejor que se quede así, que se quede viudo y solo, como soltero. ¿Para qué? Para que pueda trabajar para el Señor y seguir al Señor. Amén. 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 Sobre el matrimonio, así
Dice, al mismo tiempo, Pablo cree que una viuda es más feliz si permanece como está, es decir, si permanece soltera. En esencia, Pablo quiere que la viuda no se vuelva a casar sin antes considerar cuidadosamente que Dios podría estar llamándola al celibato. En este tiempo, hermanos, a veces el hombre, somos diferentes, el hombre y la mujer. El hombre, por ejemplo, tiende a siempre, no quiere estar solo, ¿no? Cuando queda viudo, no quiere estar solo. No puede estar solo porque tal vez es la costumbre, que estaba con una compañera y demás. Pero la mujer es diferente. La mujer sí se puede quedar así. Y también puede tener esa revelación de Dios que le habla y le dice, tienes que quedarte sola, y la acepta. Amén. Es así, hermanos. Amén. El siguiente, por favor. Amén. Ahora ya, como conclusión, hermanos, podemos decir que no está mal que uno sea casado, ni está mal si es soltero, pero sí recomienda ser soltero porque puede dedicar su vida al servicio de Dios. Y eso es verdad. ¿Por qué? Y eso es un consuelo también de unas personas que tal vez no se han casado y quieren casarse, pero Dios, ¿qué nos dice? Que no, está bien que estés soltero. ¿Por qué? Porque así vas a trabajar mejor para Dios. Así vas a poder trabajar para Dios. Y yo les comparto un testimonio de otra persona que me dice, yo pensaba que de soltera no podía salir de mi casa, decía, ¿no? ¿Por qué? Porque mis papás no me daban permiso y demás. Y una vez que ya se ha casado, era peor. Porque ahí no eran sus papás. ¿Quiénes eran? Era su esposo. Ya no podía salir. No era porque era esclava y demás, no, porque también tenía que cumplir como esposa, ¿no es cierto? Ahí estar como esposa, servirle al esposo, esperarle al esposo y demás. Entonces, es por eso dice, es bien sabio, ¿no? Esa palabra, y dice, mejor es estar soltero, porque así puedes hacer muchas cosas para Dios. Amén. 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 Ahí les digo muchas gracias. Jesús los ama a todos, así como están, y quédense así, hermanos. Amén. 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 Gloria al Señor, mis hermanos. Amén. Yo creo que ya tal vez se han respondido muchas dudas, muchas preguntas que nosotros nos hacíamos, tal vez como casados, nos hacíamos como solteros, ¿verdad? Y complementando todo lo que ya se ha leído en este capítulo 7, han visto, mis hermanos, cómo Pablo estaba poniendo un orden en la iglesia, mis hermanos. Amén. Y ahora se estaba refiriendo a lo que era la familia, mis hermanos. Amén. Entonces, hermanos, casados, solteros, todos los que nos están escuchando mediante Facebook, mediante Meet, servir a Dios. Amén. Sírvanle a Dios. Amén. Pero ya como casados tenemos otros deberes más, ¿verdad? O sea, se han añadido más deberes, mis hermanos. Amén. Como el sustento para el varón, ¿verdad? Y muchas, mis hermanos, responsabilidades en la mujer. No hay excusa para el soltero, mis hermanos, de decir, no voy a ir a la iglesia, tengo esto, ¿verdad? Mi estudio, pastor, que esto, que el otro. Y empezamos a poner en excusas para no servirle a Dios cuando estás soltero. Mis hermanos, mientras estén solteros, sirvan al Señor. Hermanas que están solteras, mientras están solteras, sírvanle a Dios. Amén. Sírvanle a Dios, porque va a haber o van a entrar en una etapa, o les va a llegar, como dicen, todo tiene su tiempo, y va a haber un tiempo donde se van a casar, ¿no ve? Entonces, tampoco se desesperen, ¿no ve? Ay, no, ya se me está pasando el tiempo, ¿no? Tranquilos, ¿verdad, hermanas? Tranquilos, sírvanle al Señor, amén. Cuando les llegue, también va a ser hermoso ese tiempo, mis hermanos, amén. Algo que bien interesante decía, ¿no? Que antes, ¿verdad? A las mujeres, mis hermanos, en esa época, les casaban a temprana edad. A los 16 años, 17, ya era el tiempo, mis hermanos, ¿de qué? De casarse, ¿verdad?
Ya llegaba a los 18, 19, ya les decían solterona. ¿Se imagina? Bueno, estamos hablando de esas épocas, ¿verdad? Los estadounidenses, mis hermanos, manejaban un poco más temprano, mis hermanos. 15 años y ya tenían, o sea, los papás estaban en el deber de buscárselo un marido, ¿verdad? Entonces, Pablo se hace referencia también a esa época, al contexto histórico que estaba pasando en esa época, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer la diferencia mucho en ese contexto histórico que había con esta época, mis hermanos, amén. Entonces, igual ha hablado de la esclavitud, ¿verdad? Ahora ya no hay esclavos, ¿verdad? Pero en su contexto, mis hermanos, había esclavos, ¿verdad? Como el anterior también hemos visto, ¿verdad? Había personas, familia que se convertía solo el esposo, solo la esposa, y ellos decían, me está haciendo pecar porque él no es cristiano, me voy a separar. Entonces ya se ponían esas cosas en sus mentes. O sea, había un desorden en la iglesia de Corinto. Amén. Entonces, mis hermanos, hay mucho, mis hermanos, que hablar más, ¿no? Muchas veces nos queda corto el tiempo, pero hay mucho, mis hermanos. Amén. Jóvenes, hermanos, ¿verdad? Me voy a llevar esto. Amén. Nos vamos a llevar todos nuestros corazones esto. Primera de Corintios 7:32. Amén. Dice, quisiera pues, dice, que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Amén. Entonces, los solteros que están ahorita, nos están escuchando, tienen ese cuidado. Estamos hablando de solteros cristianos. Amén. Tiene ese cuidado de agradar al Señor. Amén. Pero, dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y viceversa, ¿verdad? También la mujer tiene ese cuidado de cómo agradar a su esposo. Amén. Mis hermanos, entonces, llévense eso en su corazón. Yo sé que va a llegar a su tiempo, mis hermanos. A veces nos desesperamos como solteros, ¿verdad? Ay, ¿cuándo va a llegar? Ay, no, ella será, o él, y empezamos a cometer errores en la iglesia. Probamos con una hermanita, ay, no ha dado. Entonces vamos a otra iglesia, buscamos a otra hermanita, no ha dado. Y empezamos a dañar a muchas vidas, mis hermanos. Y es triste escuchar de un cristiano que haga eso, ¿no? El hermano está con la tal hermana, por eso se ha ido de su iglesia, ¿no? Porque ahora ya está con otra hermana, y sabrá Dios, mis hermanos, con cuántas hermanas ha estado en esa vida. ¿Por qué? Porque se desespera. Y en la carne, mis hermanos, buscamos eso. Tengan cuidado. Y lo mismo pasa con las hermanas, ¿verdad? Es triste escuchar eso, mis hermanos, ¿no? La hermana ha estado con él, pero también más antes con él ha estado, y también con él. Y mis hermanos, empieza eso, ¿verdad? Entonces, hermano, hermana, solteros, agraden al Señor. Guárdense, cuídense, mi hermano, amén. Esa santidad que Dios les ha dado, esa pureza que les ha dado el Señor, guárdenlo, mis hermanos, amén. Ustedes son templo del Señor, amén. Ya cuando se casen, mis hermanos, la intimidad, ¿verdad? Ya no va a ser un pecado, va a ser algo tan hermoso, un regalo, ¿verdad? Un regalo va a ser, mis hermanos, tener una intimidad con tu esposa o con tu esposo, amén. Eso es todo, mis hermanos. Vamos a dar lugar a alguien de aquí que está, mis hermanos, para comentar, amén, aumentar, tal vez tiene algo más que decir, mis hermanos. Alguien que está aquí en la iglesia, si nadie es voluntario, vamos a hacer la suerte. A los que no han participado, nunca escuchado sus voces. A la una. Amén. Amén. Nuestra hermana Mari va a complementar. Bueno, también podemos decir que, bueno, esto de la soltería y todo lo que estamos aprendiendo ahora, algunas iglesias lo malentienden. O bueno, hay enseñanzas que lo tergiversan en algunas iglesias, porque como bien nos dice Pablo, él dice, quisiera que estén como yo, solteros. Pero ya en otras iglesias dicen, no, tienes que estar soltero y no te vas a casar y así. También el Señor dice, cuando nos ha creado, no es bueno que el hombre esté solo. Ya su tiempo va a llegar.
Solo que otras iglesias ya dicen, tienes que estar soltero, soltero y soltero. Y hay una mala enseñanza en esa parte, porque en esta parte, como ya la hermanita nos había explicado también, es que en ese tiempo había mucha persecución cuando han empezado todo con la iglesia, e incluso los mismos romanos no nos querían, ¿no? Porque también ha entrado también esas cosas en la iglesia, de que por ya ser pueblo de Dios ya se creían mucho y pensaban que podían hacer lo que ellos querían. Y también en esa parte también hemos sido mal vistos y todo eso. Y por eso también en ese tiempo había persecución y todas esas cosas, y por eso también Pablo habla de esa manera. Ahora ya estamos en otros tiempos. Y claro, la enseñanza, la palabra siempre va a estar ahí para nosotros. Siendo solteros, sí, le servimos al Señor con todo nuestro ser. Pero yo bueno, en mi opinión personal, ¿no? Pienso que si siendo soltero has amado al Señor con todo tu corazón, ya cuando el Señor te hiere a tu yugo igual, a tu pareja idónea, si has conocido y si has tenido esos encuentros sobrenaturales con el Señor, estando casado y ya teniendo una ayuda, vas a hacerlo igual, porque has conocido al Señor en tu soltería y lo has amado, y estando casado igual no puede cambiar eso con el Señor, porque recuerden que primeramente es Dios y todas esas cosas, y en mi opinión, ¿no? Digo que no puede cambiar estando, y no debería de cambiar, ¿no? Esa sería mi... Amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos, saludarles con la paz del Señor. Y cierto, es una bonita enseñanza que nos da un ánimo y nos da mucha esperanza, no solamente a los casados, sino también a los solteros, que es un alivio en el estado en que estamos, le serviremos al Señor. Pero también, hermanos, en este tiempo, a diferencia que el apóstol Pablo estaba viviendo en un tiempo de persecución, en este tiempo el que está en riesgo ahorita es la familia, ¿no? Y hay una moda, es no casarse. Hay una moda en este tiempo de no casarse, de criar perros, de criar gatos, y eso es lo que está pasando. Entonces, tal vez en este tiempo sí debemos orar y buscar a Dios, pero es algo contra la moda casarse, ¿no? Ahora es bueno dar el ejemplo casándose, porque la moda es no casarse. El mundo te insta a eso, y con las leyes que se están aprobando y con todo lo que está pasando, hermanos, ya prácticamente la juventud no quiere casarse, ¿no? Pero, hermanos, hermanas, si el Señor nos da la oportunidad de hacerlo, pues vamos a hacerlo, vamos a casarnos y vamos a demostrar al mundo que sí se puede vivir un matrimonio feliz con Dios. Y para que eso pase, pues tenemos que vivir una soltería amando a Dios, enamorándonos de Él, buscando de Él, porque llegado el momento, y esto también nos poníamos a pensar o charlábamos sobre este tema alguna vez, y es que hay muchos que no pueden vivir solas, no pueden. Entonces, hermanos, hermanas, es mejor vivir solos con el Señor, porque si no podemos aprender a vivir solos con el Señor, peor vamos a poder vivir con alguien más. Es difícil, se ha visto muchas familias, muchas parejas que cuando se casan ya no les sirven al Señor como antes. Entonces, para que eso no pase en nuestra soltería, pues tenemos que servirle al Señor de todo nuestro corazón. Eso nada más. Amén. Gloria al Señor. Voy a dar lugar a alguien que está conectado en el Meet. A ver, alguien que no ha hablado. Nuestro hermano Nehemías. Amén. Hermano Nehemías, ¿estás ahí? ¿Tuvieras algún comentario, hermano Nehemías? ¿Algo que decir? Aló, hermano, buenas noches. Bendiciones, hermano. Tal vez una acotación a algo de lo que has escuchado, hermano. Algo para aportar, ¿no? Sobre los solteros o la soltería. Más que nada sería como un consejo, algo, ¿no? Para todos los solteros y las solteras, Dios sabe en qué momento nos pone, y Dios nos pone a la persona ideal en el momento exacto que nosotros necesitamos.
por ser feliz. Y nos da cuando decide Dios, no cuando nosotros queremos ser felices. Entonces, yo pediría, ¿no? De que, como experiencia mía, decía a los solteros, que tengan paciencia. Dios sabe cuándo nos va a dar la bendición. Eso sería, pastor, una recomendación para todos. Amén, gloria al Señor. Desde el Perú, mis hermanos, ¿ven? Hermanos de mías, ¿ven? Estuvo transmitiendo desde acá, de Nazca, Perú. De Nazca, Amén, amén. hermano. Paciencia, amén. Hermanos solteros, Sí, pastor. paciencia, va a llegar, amén. No se desesperen, va a llegar la idónea, La ¿verdad? paciencia es en todo, dice, ¿no? Dios sabe cuándo te va a dar, no te puede dar de un día para otro. Si uno pide algo, hay que tener paciencia. Amén. No Él solo, no gira y gira, pero Dios sabe en qué momento te va a dar amén. eso. Y cuando llegue ese momento, uno tiene que saber aprovechar y disfrutar lo que Dios te bendice, ¿no? No en cualquier momento, no cuando uno quiere, sino cuando Dios decide dártelo. Y es en el momento exacto, ¿no? Muchas veces a mí me ha pasado eso. A veces en el trabajo, en todo. Y no me sale, y digo, ¿por qué no me sale? Reniego. Pero le digo, y si me salía eso, le hubiera fregado. Más bien no me salió, no tuve esa oportunidad, me faltó esto. Y igual es, ¿no? Con la pareja, con los sentimientos, igual es. Bueno, eso sería, pastor, buenas noches y un saludo muy especial a todas mis hermanas y hermanos que están allá en Bolivia. Gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén, mis hermanos, estamos a tiempo. Tal vez alguien más quisiera decir algo de los que están conectados. Hermano Frank, hermano Víctor. A ver, ahí están solteros y casados, tal vez alguien, hermanos, hermano Víctor, hermano Franz, hermana Evelyn, Hermano Víctor, ahí estás. hermano Franz, tal vez hermana Evelyn. Pastor, Amén, hermano. sí, interesante, pastor. Como decían, pero no sé, una conclusión tal vez que vamos sacando es tal vez decir que cuando estamos solteros, en el caso de los hermanos que ahorita están solteros sirviendo al Señor, estén solteros para el Señor, ¿no? Y cuando estamos casados, también estamos casados y vivimos el matrimonio para glorificar a Dios también. Trabajamos para glorificar a Dios. Nuestro centro siempre es Dios, ¿no? No es nuestro primero. Es primero, segundo, tercero, cuarto y soy todo. Todo es Dios, ¿no? Eso es tal vez lo que estaba aprendiendo esta semana. Y todo tiene que estar dirigido a glorificar el nombre de Dios. Y como decía el hermano, antes de pedir un novio, un esposo, pidan madurez, hermanos, pidan sabiduría. Y Dios va a hacer, va a colocar a alguien en tu vida, ¿no? Pero más antes hay que ser sabios, hay que ser maduros, porque ser soltero conlleva igual una responsabilidad. Y ser casados aún más, ¿no ves? Pablo lo ha detallado ahí, ¿no? Pero te recomendaba, pero según un contexto, como decía la hermana, hoy hay otro contexto, ¿no? Solo es para valientes casarse y hacer un matrimonio para más valientes todavía. Eso, pastor. Amén, gloria al Señor, amén. Amén, mis hermanos, con eso concluimos este tiempo de la enseñanza y vamos a terminar con una oración. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús, Padre Santo, por este tiempo que tú nos das. Dios bendito, muchas gracias por tu palabra, porque tú nos respondes, Señor, nos ayudas, Padre Santo, nos escuchas, Padre. Gracias, Dios bendito, Señor. Así nos has llamado, Padre, así te vamos a servir, Señor. Dios Todopoderoso, gracias, Papito amado, por el privilegio de servirte, Señor. Seamos casados, seamos solteros, Señor, tú estás primero, Padre Santo. Tú estás primero, Dios bendito. Gracias, Papito amado, por este tiempo que tú nos das, Señor Jesús. Y si tú nos permites, al siguiente jueves estaremos, Padre Santo, continuando con esta enseñanza. En el nombre de ti, Señor Jesús, bendice a todos los hermanos que nos están escuchando mediante el Facebook. Padre Santo, toca sus vidas, Señor Jesús,
Y Padre, Señor, ayúdalos, Señor Jesús, a que puedan poner en práctica todo lo que se está leyendo en la palabra, Señor. En el nombre de ti, Dios Todopoderoso, terminamos este tiempo de la enseñanza. Gracias, Papito amado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Nosotros somos de la iglesia, nuestro refugio es Dios, del Ministerio Evangélico Fuego Divino. Que Dios les bendiga mucho a todos los que nos escuchan. Muchas bendiciones.